pueden sentar. Busquen en su escritura ahí en Lucas. Ahí dejen su Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. A veces nosotros, el tema es, el Padre vino a establecer su reino sobre su pueblo. Lo vino a establecer porque es su derecho, ¿no? Es su derecho. Más que establecer, Dios siempre ha estado con la autoridad sobre la humanidad. La viene a manifestar y nos la viene a dar a conocer. Él siempre ha sido Dios y lo será por siempre. En el caso de Lucas, nada más, lo he comentado, Lucas, el solo hecho de que Lucas, un gentil, esté incrustado en un texto donde todos son judíos y donde el judaísmo es racista, porque el judío es racista, es una persona elitista. Si no eres no eres judío, en el tiempo de Jesús no puedes penetrar su círculo, no lo puedes penetrar. Para ellos, entonces, el sentido de que Lucas, un gentil, haya escrito, o sea, un instrumento dentro de un libro en el cual Dios habla al hombre, ya ese solo hecho dejen claro el sentido de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios incluye, no excluye. Dios viene a establecer su voluntad en nosotros para incluirnos dentro de sus planes y de su voluntad, para redefinirnos y guiarnos y reorganizarnos. Esta cuestión que viene aquí en Lucas capítulo 17, que dice: una vez al preguntarle a los fariseos cuándo iba a venir el reino de Dios, Jesús le respondió: el reino de Dios, y luego dice: el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios, el reino. Esa expresión reino de Dios, hermanos, no existe, pongan atención, no existe dentro del judaísmo. El término como Cristo lo usa no existe, no aparece en documentos apócrifos o fuera del judaísmo, pseudoepígrafes conocidos del Antiguo Testamento. Tampoco aparece en ciertos documentos judíos antiguos, el Targum o en Filón, que es un teólogo, filósofo griego, no aparece. En el Kadish tampoco, un documento muy conocido dentro de la antigüedad. Josefo, un historiador judío, solo lo usa una vez en todos sus documentos, la expresión reino de Dios. Pero eso en relación a Dios. La literatura rabínica lo utiliza solamente para hablar en cuanto a someterse a Dios. Eso es todo. O recitar el famoso Shema, pero hasta ahí. En toda la literatura esenia, hasta donde se conoce, solo aparece 3 veces. Y eso esporádico, el término reino de Dios. Eso que Cristo utiliza, aparece muy poco. Solo contando esta expresión de Cristo, reino de Dios o reino de los cielos, que es lo mismo, reino de Dios y reino de los cielos es una circunlocución, o sea, es hablar de Dios mismo, es una forma de hablar de Dios. Solo en el Evangelio de Mateo basta para poderlo comparar con toda la cantidad que aparece en otros documentos antiguos. Es decir, nadie lo utiliza más que Jesús. Es un término predominante dentro de la forma que Cristo usa. Solo este formato lo utiliza nuestro Señor. La iglesia primitiva no lo usa, utilizó otras palabras y las acuñó de otra manera diferente. El apóstol Pablo es raro en él.
O sea, esta forma de hablar de Cristo es única, es única. Nadie lo usó como Él, nadie. No existe. Ese formato fue exclusivo de Él. Esto está comprobado en documentos. Fueron comprobados por un teólogo luterano que se dedicó y utilizó una técnica y tuvo acceso a un sinfín de documentos. Y entonces él elabora que es esta expresión del reino de los cielos o reino de Dios en Cristo tiene su formación o su sentido. Cristo es el que la utiliza. Para Jesús, bueno, Cristo aquí dice el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿A qué se refiere Jesús con eso cuando habla del reino de Dios? Jesús expresa la manifestación de Dios, el derecho de reinar sobre su propia creación. El reino es algo presente para Jesús, un poder dinámico que actúa entre los hombres. Por eso tu vida cambió. Cuando conociste el Evangelio, Dios establece su voluntad en ti y por eso cambia tu vida, porque establece su persona. Es un poder dinámico de entre nosotros, el amor divino, el perdón, la misericordia, piedad, bondad, la aceptación de Dios en Cristo. El reino de Dios es la vida de Dios y su voluntad que da paz. Es la misma persona de Dios, su autoridad que da beneficios al humano, su máxima creación. Su máxima creación. Para entrar a ese reino se requiere el arrepentimiento, el deseo de un cambio, de una vida mejor, ahora y en la eternidad. Solo a través de la persona y de ese reino del cual Dios tiene dominio, que se entregan los dones al ser humano, al redimido. Dios mismo otorga el Espíritu como don, como don. Y escuchen bien esto que les voy a comentar. En el Antiguo Testamento, hablando del reino de Dios y lo que es Dios, su existencia y su ser. En todo el Antiguo Testamento no existe nada que ponga en entredicho la persona de Dios y su reino, ni el pecado. El universo entero conoce a Dios y su reino, lo que Él es. El mismo pecado proclama, al ponerse en contraste con Dios, el poderío de Dios y su reino, su ser, porque el pecado es el abandono de Dios y su reino, o rebelión contra Dios y su reino. El pecador es un hombre, que es un ser que vuelve su espalda a Dios y su reino, pero el pecador no piensa tan siquiera en poner su existencia en entredicho, no. El hecho de Dios, aún para el hombre pecador, es normal que haya un Dios y que tiene un reino, En todo el Antiguo Testamento, hermanos, escuchen bien y lo pueden investigar. No existe quien ponga en duda el reino de Dios y su persona. No existe nada de eso. No lo hay. Hay rebeliones, hay gente que rechaza a Dios, se aparta de Él, pero nadie niega la naturaleza de Dios ni su reino. El reino de Dios se encarna en la vida y la persona de Cristo. Entonces Cristo, hermanos, Cristo va a tomar como parte central esta expresión que aquí hemos leído y que aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas de una manera en abundancia. Es la parte central de la predicación pública de Jesús. Esta expresión, el reino de los cielos, el reino de Dios acercado, es el tema central, es el punto de partida de su predicación en público, es el punto de partida, es la base de su predicación. Él predica, el reino de los cielos ha llegado y está aquí. Les vuelvo a comentar, Cristo es el único que lo utiliza en su mayoría, nadie más, este formato. Los judíos tenían unos conceptos del reino de Dios, uno presente y uno futuro, uno de aquí y uno a futuro en la eternidad. Cristo ese concepto no lo niega, sino lo reafirma. Si nosotros
si nosotros analizáramos los asuntos de la forma en que en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, viene el uso de Jesús y la expresión el reino de Dios, vamos a ver, hermanos, que él tiene cierta preferencia en este asunto por el profeta Daniel. Él tiene cierta preferencia por Daniel, porque en el profeta Daniel el asunto del reino de Dios se le da ese concepto, un reino presente, actual, en donde se muestra el poderío de Dios, su imperio eterno y que dura por todas las generaciones. Pero también se ve la parte eterna, un reino que jamás será destruido, que no hay nadie que lo pueda detener o aniquilar o estorbar y que perdurará eternamente. Esa situación la maneja Daniel y Cristo lo utiliza al hablar del asunto del reino. Aquí en esta parte de Lucas, cuando dice del reino de Dios, él va a dar una respuesta, va a responder él a un grupo de gente intelectual, de gente preparada. A veces nosotros, fíjense que nosotros podemos hablar mal de los fariseos, pero miren, Jesús nunca les reprocha su falta de lealtad o de entrega. No, están errados, los quiere guiar, pero jamás les dice, ustedes fueron unas personas impreparadas, ustedes fueron unas personas que no le echaron ganas, por decirlo, ¿me están entendiendo? O sea, fueron unas personas negligentes, no se prepararon, no se capacitaron. No, el reclamo de Cristo no es ese. No le reclama eso, le reclama que desviaron el sentido de las cosas de Dios. Esos hombres tuvieron la fuerza y el carácter para perseverar. Este grupo en el tiempo intertestamentario surge como una respuesta a la ausencia y a la persecución de un lugar en donde se adorara a Dios. Entonces se adoraba de manera en la diáspora, en la dispersación, y es que surgen los fariseos, surge este grupo y Dios los usa, los usó Dios a estos hombres para perseverar y poder unificar al pueblo y doctrinarlo. En el tiempo intertestamentario, este grupo de los fariseos tuvo la capacidad y el carácter para poder soportar la persecución, el martirio y la muerte y poder conservar la palabra hasta el tiempo en que aparece Cristo. A este grupo de personas, por eso el apóstol Pablo era una persona preparada. Dice, yo soy fariseo de fariseos. El apóstol Pablo era una persona extremadamente preparada, daba la vida por el reino de Dios. La daba. Lo que pasa es que su concepto lo tenía desviado. Cristo se le aparece y tiene que corregir su concepto, que es lo que Cristo está haciendo con estas personas, estos fariseos, que le hacen una pregunta en relación al reino. Y Cristo les va a decir un asunto interesante, que escuchen, en los evangelios solo aparece aquí, solo aparece aquí este asunto que ha causado una cierta polémica, cierto asunto, porque Cristo cuando le responde, le va a responder de una manera interesante. Le va a decir, el reino de Dios ya está cerca. El reino de Dios, lo que ustedes esperan, en Quique, en Gebasileía, Tudeo, o sea, lo que ustedes piden, lo que han solicitado, por lo que han clamado, por lo que han perseverado, no está lejos, ya está aquí, ya llegó, está aquí presente y es ahora. La victoria de Dios, todo el poderío de Dios está más cerca de lo que ustedes piensan. No es necesario buscarlo, porque ya está entre ustedes, está en medio de ustedes ese poderío, está aquí cerca. Significa precisamente que aquí lo tienen enfrente, les está diciendo. Aquí lo tienen enfrente y el Padre está interesado en lo más valioso de la creación. Les está diciendo el hombre. Ustedes le interesan al Padre y todos los necesitados. Todas las acciones de Dios van dirigidas a los necesitados. Por eso establece su reino, su soberanía para salvar. Cuando Cristo tiene este diálogo con estos
con estas personas que son capaces, que han soportado el trabajo del día y que fue en su momento pues es normal, son humanos, se perdieron, se desviaron, como suele pasar con cualquiera de nosotros. Pero esos hombres tenían capacidad, fueron un baluarte para el pueblo de Israel, tenían conocimiento del reino de Dios, lo anhelaban, lo deseaban, nada más que así tenía que ser. Cuando se presenta aquel que es el portador de la palabra, el portador del mensaje del reino, y que es el reino mismo, sus ojos estaban vetados. Este grupo, si ustedes checan los evangelios, donde quiera que Cristo predicaba, mandaban gente para que los escuchara. Ellos se metían a las casas donde había un enfermo, donde había una persona, donde Cristo iba a presentarse, ahí estaban ellos, porque a ellos les interesaba estos asuntos, querían saber, no querían errar como cualquiera de nosotros. Si nosotros leemos la Biblia, somos como los de Berea, no queremos errar. Por eso es que estamos aquí, por eso es que estás tú aquí, porque queremos mejorar, queremos crecer, por eso oramos, por eso vienes al círculo de oración, por eso vienes a la velada de oración, porque quieres crecer, por eso vienes a la escuela dominical, porque quieres aprender. Así estos hombres quieren saber. Y decía un amigo mío que se llama Mardonio, que ya falleció, decía, el que pregunta, saber quiere. Saber quiere. Y eso le hace una pregunta a Cristo. Y Cristo dice, el reino ya está aquí, ya está aquí. Y aquí está para ayudar a los necesitados. El clamor de redención. El clamor de redención fue escuchado. La luz para los ciegos, el oído para los sordos, el júbilo de los mudos. Son toda la operación del reino de Dios operándose en la vida y obra de Cristo, en su persona y en su ser. Cristo dice, aquí está, ya llegó, aquí está, aquí estoy, está entre ustedes, aquí está entre ustedes. Y ha llegado de una manera, le dice, sorpresiva ha llegado. Quizás, y sí, no entendían. Si nosotros nos hubiéramos situado en el tiempo de estos fariseos, también hubiéramos actuado de la misma manera, De la misma manera, nuestros ojos hubieran estado velados, nuestros ojos hubieran estado cerrados, nuestros oídos, porque así tenía que ser, así tenía que acontecer. Hablo del hecho histórico, del momento en el que se está dando este asunto, de una explicación que preguntan en relación al reino de Dios. Y Cristo les dice, ya está aquí entre ustedes. Y sí sería una tragedia para nosotros que el reino de Dios ya está aquí entre nosotros y se nos ha revelado, y que nosotros no tengamos la capacidad ni la gracia de disfrutarlo. Sí sería una tragedia para ti, para mí, que el reino de los cielos está aquí. Fuimos llamados por Él, fuimos convocados por Él, fuimos llamados por Él. ¿Quiénes eran aquellos a quienes Jesús llamaba? ¿Quiénes eran los necesitados? ¿Quiénes eran los seguidores de Jesús? Como lo presentan en los evangelios, decían puros publicanos y pecadores. Es cierto, publicanos y pecadores, así les decían, porque se trataba de oficios que en opinión general conducían a la inmoralidad, a la sospecha. Se referían a oficios de personas de mala conducta, que ejercían profesiones que se consideraban como viles. Por ejemplo, los que jugaban a la lotería, los cobradores de impuestos, los cambistas, y una serie de personas de oficios en los cuales se ponía en entredicho la conducta del que lo practicaba. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puedo yo evangelizar a una persona que trabaje como agente de tránsito? Y yo le predico el evangelio y él se quiere apartar del pecado y de la corrupción. ¿Le va a costar? ¿Le va a costar?
Su persona va a ser puesta en entredicho. No, ¿qué santo vas a ser tú? ¿Sí me están entendiendo? A eso se refiere aquí los evangelios cuando hablaba de los seguidores de Cristo, y que en el mismo evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1, dice: ese anda con gente cuyos oficios ponen en tela de duda su persona. Por eso, más adelante de este capítulo, cuando Cristo llega a la casa de Zaqueo, él es constreñido al arrepentimiento, porque para entrar al reino de los cielos se requiere el arrepentimiento, se requiere el deseo de cambio, el deseo de cambiar. Por eso a una persona como Zaqueo le costaba renunciar. Cuando él renuncia a su cargo, tiene la obligación, la restitución de una parte más un quinto. Por eso dice Zaqueo, de acuerdo a los asuntos legales y transacciones económicas de su tiempo: si alguna persona ha estafado, le devuelvo 4 veces, le devuelvo la parte y 4 veces más. Porque era una persona cuya reputación se ponía en entredicho. Y así, en la actualidad, hay oficios que pueden poner en tela de duda a la persona. Nada más mencioné ese. Hay una serie de oficios en donde se maneja dinero, se maneja relaciones, y en donde se le puede mojar la mano a una persona, por decir algo. Entonces, Cristo va a pedirle, dice: ya está aquí, ya llegó y ya está aquí, dice, ya está aquí. Y exige, y sí exige una respuesta. La respuesta, de acuerdo a la voluntad de Dios, que exige es el reconocer la capacidad de cambio. En el mismo evangelio de Lucas viene esa estructura. Cuando hay una persona que quiere cambiar, un publicano, una persona de un oficio que ponía en tela de duda su honradez y su honestidad, está pidiendo misericordia y perdón. Él quiere cambiar, quiere ser transformado, quiere él que Dios cambie su vida. Para entrar al reino de los cielos se requiere el toque del Espíritu, el toque de Dios, que hace cambiar a las personas de una manera tajante. ¿Qué es lo que impide que una persona pueda entrar al reino de los cielos? La seguridad en sí mismo destruye toda la vida. El hombre que piensa demasiado bien acerca de sí mismo no toma en serio a Dios. Si yo pienso que soy mejor que ustedes, estoy perdido. Si por mi cabecita pasara que yo soy mejor que ustedes y más santo que mi hermano, estoy muerto y estoy descartado. Porque yo a mí mismo me he hecho mi Dios y mi Cristo. El juicio más cruel y despiadado, y que entra de manera tan sutil y que puede dañar a una persona e impedirle que pueda participar y disfrutar a plenitud del reino de los cielos, es el que piensa demasiado bien acerca de sí mismo, porque no toma en serio ni a Dios ni a su hermano. Se considera mejor, mucho mejor que él, y desprecia a su hermano. Por eso Lucas dice: ya está aquí el reino ya está aquí, al alcance de ustedes, y para ayudarlos y para cambiarlos. Ya está aquí entre ustedes, para que tengan una mejor vida, para que las cargas sean quitadas. El reino de Dios es la misma persona de Jesús, es la misma persona de pacto, de acuerdo. Por eso se sentaba a la mesa y lo criticaban, por eso lo juzgaban, y él dice: no, ya está aquí y ya llegó. Y tenemos la dicha de conocer el Evangelio y de conocer a Cristo. Tenemos la dicha de haber sido hechos partícipes de ese reino. Sería una pena, sí sería una pena, que teniendo el reino en nuestra vida, no sepamos vivirlo, no sepamos disfrutarlo.
no sepas valorar el perdón que Dios te da, la vida que Él te ofrece, la vida que te otorga, el perdón que te ha concedido, la eternidad que se abra ante ti y la vida que nos ofrece de amarlo a Él y la dicha de prestar un servicio a su reino. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos aquí. ¿En dónde puedo encontrar entonces el reino de Dios? De acuerdo a la epístola de Juan, en mi hermano. Ahí está el reino. Cuando yo reconozco que Dios ha redimido a mi hermano y que tenemos que ayudar y coadyuvar para poder seguir adelante, entonces yo puedo decir que quizás la luz empieza a brillar en mí cuando empiezo a orar por mi hermano, cuando lo veo en una dificultad, en un problema, cuando en mí aprendo a perdonar y olvidar, aprendo a saber lo que es la misericordia, aprendo a contribuir, porque eso es lo que Cristo y el deseo de Dios. Eso es establecer el reino. Somos completamente diferentes, pero tenemos un mismo destino. Tenemos un mismo propósito como iglesia, como comunidad. Glorificar y alabar a Dios para darle gracias por lo que ha hecho por nosotros. Saber sobrellevar las cargas unos de los otros. Saber ayudarnos y apoyarnos. Saber darle una palabra de aliento y de fe a tu hermano. Y saber reconocer nuestros errores cuando hay que reconocerlos. Esto no es fácil. Esto no es sencillo. Esto no es sencillo. Dice el Salmo 19, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? ¿Quién? Para hacer eso se requiere tener enfrente al Señor y dueño del reino, que es Jesús. Por eso dijo, el reino de los cielos ya lo tienes enfrente, le dijo a aquellos hombres, aquí está. Y está muy cerca, le dijo, está muy cerca. ¿Qué te pide? Cambiar. Platicaba con un amigo sobre una persona que en Estados Unidos tiene como traductor de sus predicaciones a un ingeniero que trabajó para la NASA. Es el traductor de ese ministro, de ese ministro que le traduce en Estados Unidos. Y me dice, ¿cómo lo ves? Me dice, interesante, le digo. Interesante. Dice, fíjate que la NASA, para contratar personas, no hombre, ha de exigir mucho, le digo, pero le digo, yo te voy a decir algo, yo te quiero hacer un comentario. ¿Qué crees que es lo más importante que pidan en ese tipo de instituciones? ¿Qué crees que es lo que pidan? Así. Y me dijo, no, pues, trabajar en equipo, dice, y aportar lo mejor de ti. Le dije, más o menos, caliente. Le digo, te voy a decir mi opinión. Mi opinión es que la persona que está ahí tenga la capacidad de reconocer que el que está a su lado es mejor que él y que debe tener la capacidad de aprender y cambiar y coadyugar a que sea mejor. Eso es lo que habla aquí. Para eso estamos aquí, para reconocer que Dios a mi hermano le dio dones y talentos, le dio dones y virtudes, que el Espíritu descendió sobre la vida de mi hermano y le dio talentos, le dio dones, que yo tengo que contribuir para que él sea mejor, orar por él, ayunar por él, pedir por él, para que él pueda cumplir la misión que el Dios eterno le concedió a él. Y yo haré lo mío, en amor y en misericordia, sin envidiar, sin rencores, sin iras ni contiendas. Me enfocaré en dar y aportar a ese reino que he recibido y del cual Cristo me ha dado esa invitación. Amén, hermanos. Así que, hermanos, para eso estamos en Maranata, para dar lo mejor de cada uno de nosotros. En donde Dios nos haya dejado, en donde Dios te haya colocado, que Dios te dé su gracia y la capacidad de entender que el reino de Dios ya llegó a nosotros y nos pide cambiar, dejar lo malo, dejar aquello que nos pueda causar daño
causar daño y desechar, no permitir que por nuestra cabecita y nuestro corazón venga ese pensamiento destructor que yo soy mejor que otro. No, aquí no es eso. Todos somos colaboradores, cada uno aporta su parte. Si vas a diezmar, con todo tu amor y tu corazón, poco o mucho, vas a ofrendar, dalo con amor, dalo con amor. Si vas a hacer algo, con amor, con piedad y misericordia. Tenemos un camino y una meta y un fin común y un mismo Señor, y colaboramos por un mismo reino. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por la vida que nos concedes, por la vida que nos das, Dios. Padre, no hay duda que uno nunca deja de aprender. Uno jamás deja de comprender tu palabra y ver tu grandeza y tu magnificencia. Es asombroso, Señor, comprender que esa expresión reino de Dios, tú lo usaste de una manera única y muy especial para hablar de tu persona, del Padre, del Espíritu y tu soberanía, tu voluntad sobre nosotros de amor, de perdón, de salvación. Padre, somos hijos tuyos adoptados por tu redención en la cruz del Calvario, hechos uno con Cristo, porque el reino de los cielos bajó a la tierra. En ti, Señor, cuando te encarnaste, aquellos hombres que tanto te amaron y te sirvieron, no te comprendieron, Señor, porque así tenía que ser, pero en tu misericordia has abierto nuestros ojos para recibir tu evangelio de perdón, de salvación y vida eterna. Si estamos aquí, Padre, es porque queremos cambiar, queremos dejar de hacer lo malo, dejar el pecado, dejar de hacer cosas que no convienen. Permítenos, Señor, ser instrumentos para edificar a tu iglesia, que todo lo que hagamos, Señor, sea para contribuir para la obra que nos has encomendado y para que a través de nosotros seamos un instrumento de hablar de tu reino, de ese perdón que nos has otorgado, de esa misericordia de la cual vivimos, tu vida en nuestra vida, para poder transmitir esa palabra y tú, Señor, con el poder de tu Espíritu, puedas transmitir y revelar el Evangelio, tu reino, a aquellos que puedan ver en nosotros como comunidad una hermandad, una comunión. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a amarte y honrarte, y que todo lo que podamos hacer para glorificar tu nombre, lo hagamos con un corazón agradecido, de buena manera, recordando, Señor, la gran bendición de que éramos pobres, perdidos, sin propósito, sin vida, errantes, extraños a tu reino, extraños a tu misericordia, lejos de la patria celestial, lejos de ti, Padre, pero en Cristo te nos apareciste y tu reino nos fue proporcionado y otorgado por misericordia. Permítenos, Señor, contribuir, Señor, a tu obra, aquí a Maranata, cada uno de nosotros. Cuida y guarda a los niños, jóvenes, a los presbíteros, cúbrelos con tu sangre, diáconos, maestros, a todos y cada uno, Señor, de los de tu pueblo. Tú tienes el poder, tú tienes el poderío para convocar y llamar a tu pueblo, para romper toda cadena, toda atadura, toda ligadura, todo lo que estorbe. Tu sangre tiene poder, todo lo que impida el caminar de tu iglesia, de tu pueblo, y que tu reino se establezca ante ti, es insignificante. Con tu sola palabra y poder se erradica toda oscuridad y todas tinieblas, porque en ti está la vida, tu sangre tiene poder. Padre, sigue, Señor, estableciendo tu voluntad en nosotros y ayúdanos a seguir adelante con tu misericordia y tu bondad. Bendice a Maranata, sigue estableciendo y guiándonos con tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos, Padre. Ayúdanos, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor del Padre, el amor eterno del Dios viviente, ese amor que no tiene principio ni fin, sea contigo y tu familia. La gracia que es en Cristo Jesús, gracia que fue manifestada en la vida y obra de Cristo, sea contigo y tu familia. Y la comunión con el Espíritu Santo de Dios, Señor y dador de vida, sea contigo, con tu familia y con todo el pueblo que Cristo compró con su sangre, donde quiera que se predique el Evangelio. Amén, amén.